Les voy a presentar una de las herramientas más populares utilizadas para la detección de proteínas en muestras complejas. Esta nos ayuda a identificar patrones de expresión génica, vías de señalización, así como eventos y mecanismos moleculares. Su desarrollo se debió principalmente a tres científicos: a Lamley, que utilizó por primera vez el corrimiento electroforético de proteínas en geles de acrilamida; a Towing, que transfirió estas proteínas a membranas de nitrocelulosa; y el término acuñado por Burnett. Esta, de forma similar a las técnicas existentes para la identificación del DNA que se tenían desarrolladas por el profesor Soder, a las que se le denominó Soder-Blot, y a las técnicas de identificación del RNA, Noder-Blot. Yo soy Samira Elena Hernández y les voy a hablar sobre la técnica de Westerblot. El método de análisis de la separación de proteínas de acuerdo a su movilidad electroforética también es conocida como SDSPACE. Esto es debido al acrónimo en inglés de Sodium Dodecyl Sulfate Poliacrilamida Gel Electrophoresis. También lo podemos encontrar con los nombres de inmunoblotting, protein blotting, inmunotransferencia e inmunodetección proteica. La prueba puede ser cualitativa, en la cual solamente podemos comparar la presencia o la ausencia de la proteína en diferentes muestras. Hacerlo semicuantitativo, cuando conocemos la concentración de proteínas que aplicamos en la muestra y comparados con un gen de referencia de un gen constitutivo que se expresa de forma homogénea. También nos ayuda la prueba para la verificación y estimaciones de pesos moleculares. De esta forma podemos encontrar diferentes isoformas o modificaciones posttraduccionales. También nos ayuda a comparar las muestras fraccionadas. Por ejemplo, aquí tenemos muestras citosólicas contra muestras nucleares de células tratadas a diferentes tiempos y con diferentes químicos. Asimismo, nos ayuda a identificar la pureza de proteínas en una extracción. El Westerblot es un procedimiento de varios pasos. La variación en cualquiera de uno de ellos puede influir en el resultado. Por lo tanto, es importante la estandarización para lograr la reproducibilidad y la sensibilidad del método. El Westerblot es una técnica muy versátil que requiere, en primer lugar, la extracción de proteínas de forma soluble. Esto se logra a través de los diferentes buffer de lisis apropiados para los tejidos humanos, pero también las proteínas se extraen a partir de plantas, de animales, de células en cultivo, ya sea bacterias o también células eucariotes o inclusive virus o levaduras, es decir, cualquier ser vivo que sintetice proteínas, pero también de proteínas artificialmente producidas en el laboratorio. Una vez que tenemos nuestras proteínas de forma soluble, como las observamos en esta esquina, deben de ser cuantificadas. Existen varios métodos de cuantificación, por ejemplo el método de Lowry, el método de Bradford o el ácido bicilcoquímico. Estos métodos son colorimétricos y dependiendo del método es la longitud de onda que se pueden detectar por medio de adsorbancia. Aquí tenemos los valores cuantificados de uno de ellos. Una vez que tenemos cuantificadas las proteínas, las podemos cargar en los geles de 20, en 40 o 80 microgramos por microlitro generalmente. Las proteínas se pueden cargar de forma nativa, como podemos observarlas aquí en su tercera dimensión, o también en su estructura primaria, que sería las utilizaciones de geles desnaturalizantes. Esto se logra a través del buffer creado también por Lamley, en la que las proteínas eran cargadas con SDS o el sodio dodecilsulfato, que las cargaba de forma negativa. De esta forma, en el gel de electroforesis viajan desde el polo negativo hacia el polo positivo. Al mismo tiempo se agregan agentes reductores que ayudan a que la estructura se mantenga la proteína se mantenga en su estructura primaria al reducir los puentes de disulfuro, y al mismo tiempo contiene glicerol para espesar la muestra. Como el gel, el buffer y la muestra son transparentes, es importante agregar al buffer de Lamley un colorante. Generalmente se agrega el azul bromofenol, que nos ayuda a monitorizar el corrimiento. Un segundo control es el corrimiento de las proteínas por su masa y peso molecular, debido a que todas ellas están cargadas negativamente por el SDS durante la electroforesis en un gel discontinuo.
Aquí observamos el gel discontinuo formado por un gel concentrador con un pH 6.8, menor fuerza iónica y poros grandes por la concentración de acrilamida reducida. En este gel las proteínas van a migrar de forma conjunta después de ser aplicadas y después de agregar una corriente eléctrica en donde el gel de acrilamida es sumergido en un tanque en un buffer. Pero cuando las proteínas empiezan a tocar al gel separador, que está hecho por un pH mayor fuerza iónica, poros pequeños, por la concentración de acrilamida mayor de 7.5 a 12% o inclusive en un gel de gradiente, podemos ver cómo las proteínas empiezan a separar por su masa y peso molecular. Es así que las proteínas más pequeñas van a migrar más rápidamente y van a alcanzar entonces las partes bajas del gel. Las proteínas con un peso tamaño mediano se van a acomodar en la parte media, dependiendo de la concentración del gel, y las proteínas más grandes van a migrar más lentamente, acomodándose en la parte superior del gel. Por lo tanto, para monitorear el corrimiento es importante agregar un marcador de peso molecular. Aquí vemos la escalera con coloreada indicando diferentes pesos moleculares y el frente producido por el azul de bromofenol. Con estos dos marcadores podemos monitorizar el corrimiento. Un tercer paso incluye la transferencia, que consiste en la movilización de las proteínas separadas de los geles de acrilamida en membranas de nitrocelulosa o de fluoruro de polivinil y deno. Estos métodos de transferencia son en diferentes equipos que incluyen el método húmedo, el método semiseco o seco. Estos varían en tiempo y complejidad para ensamblar el sándwich que nos permite que el gel de acrilamida, que aquí lo vemos, se transfiera en las membranas y movilizar las proteínas en estas membranas. Aquí observamos una transferencia exitosa porque vemos la transferencia del marcador de peso molecular y también lo podemos observar por medio de tinciones transitorias como es el Ponsiu. Los siguientes pasos incluyen el bloqueo y la utilización del anticuerpo primario y secundario. El bloqueo es un punto muy importante porque evitaría las uniones inespecíficas de los anticuerpos a la membrana, al ser esta totalmente cubierta por proteínas como la caseína y la albúmina. La selección del anticuerpo primario es crucial porque esta nos ayudará a identificar de forma específica a la proteína de interés. Y el anticuerpo secundario incluye que está conjugado con el reactivo para la detección del Western blot, que puede ser quimiluminescencia o fluorescencia, y también al mismo tiempo identificar el conjunto antígeno-anticuerpo que tenemos previamente. La elección de estos anticuerpos pueden ser de origen comercial, pero si son utilizados para el diagnóstico deben de ser validados, por ejemplo, por el Working Group for Antibody Validation. Además de tener determinado controles, saber cuál es el epítope en donde se van a unir los diferentes anticuerpos, de haber estudiado la variación genética de las proteínas de interés, de haber determinado las condiciones experimentales para la expresión, dados por expresión endógena, la dilución, la titulación, el bloqueo, que es el mejor, el más útil para estas reacciones que estamos haciendo, para así poder darle reproducibilidad, replicación y variabilidad en los datos y disminuir la variabilidad en los datos. No seguir todas estas indicaciones nos daría este tipo de membranas en las que observamos cómo estos anticuerpos se unen inespecíficamente toda la membrana y además de darnos bandas inespecíficas. Quiero volver a hacer hincapié en la selección del anticuerpo primario, porque esto nos daría la precisión y la reproducibilidad. Quiere decir que al escoger un buen anticuerpo, que es preciso, es decir, que siempre nos dé la proteína de interés y que no nos dé reacciones cruzadas, o incluir la repetibilidad y la reproducibilidad entre los lotes y entre los anticuerpos generados, así como los recursos humanos que realizan este proceso, es muy importante para que al final tengamos una prueba que sea precisa y exacto. Aquí tenemos diferentes sitios de internet en donde podemos
buscar y elegir anticuerpos y además compararlos y también conocer los diferentes usuarios de estos anticuerpos, qué noticias nos dan sobre estos, si son malos, si son buenos. Asimismo, en caso de utilizar un Western blot con fines semicuantitativos, además de la validación del anticuerpo, es importante utilizar un control interno de carga, además de la concentración constante que hayamos elegido para cargar nuestro gel. Generalmente estos genes se tienen que expresar de forma constitutiva y homogénea tanto en las muestras como en los controles experimentales. Los genes más utilizados el GelPDISH, actina, tubulina, entre otros. Asimismo, identificar un rango lineal por concentración de proteínas, como les había comentado. De esta forma determinar la abundancia de proteínas tanto en las muestras como los controles experimentales y de esta forma poder determinar el poder estadístico y la reproducibilidad otra vez de nuestra prueba. Así que los pasos de detección de señal por medio de comiluminiscencia, por ejemplo, en este caso, reflejaría la unión del antígeno anticuerpo y al hacerlo semicuantitativo podemos comparar entre muestras y muestras. Aquí tenemos, por ejemplo, la selección de los genes constitutivos que deberían de ser utilizados porque unos pueden variar. Por ejemplo, aquí la tubulina y el PD es más homogéneo en este caso. Y los análisis de sintométricos realizados por estas reacciones de quimiluminiscencia a través de software especializados nos darían la concentración de forma semicuantitativa de las proteínas. Por ejemplo, aquí podemos ver un caso de señalización celular en donde estamos observando la proteína total contra la proteína fosforilada que aparece solamente en unos cuantos minutos y luego puede desaparecer. Aquí también les tengo como ejemplo un Western fluorescente con detección múltiple, es decir, varias proteínas de interés al mismo tiempo, pues es el futuro del Western blot. Aquí vemos cómo está señalizado el peso molecular de las proteínas detectadas por su unidad, que son los kilodaltons. Las aplicaciones del Western blot no solamente son para investigación básica. Aquí tenemos varios ejemplos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, reumáticas, utilización de marcadores en cáncer. Y por ejemplo, aquí tenemos la utilización del Western blot múltiple para la detección de varias infecciones al mismo tiempo, como son la ideatidiosis, la fascialosis. Y también tenemos aquí, por ejemplo, la utilización del Western blot para la detección de pacientes con HIV. Aquí tenemos un paciente indeterminado, porque vemos la expresión de las bandas de interés o los tamaños o las proteínas de interés que son detectadas para decirlo, que tendrían que ser, por ejemplo, 2 bandas de 3 bandas de la 160, 120 o la 41 y 24. Aquí tenemos cómo las bandas 160 y 120 están presentes en el carril B de este paciente que es positivo, en el carril C el paciente es negativo y en el carril A se podría decir es indeterminado. Aparece la banda 24, pero no podemos ver otra banda para poderlo decir que es positivo. También es importante utilizar esta prueba con ética, ya que el manipular los blot al saturar las señales, al dar máximos contrastes o manipular las señales y aparecer bandas de inmunodetección donde no deberían de existir, pues eso es falta de irresponsabilidad y deshonestidad. También es comentarle que a la hora de mencionar la prueba y la utilización de la prueba en los reportes científicos se deben de manejar el estándar mínimo de informe de utilización del Western blot, en donde se incluye qué anticuerpo primario utilizaste, la compañía y también si es monoclonal o policlonal, el número de catálogo. Mencionar la banda de interés que encontraste determinando por su peso molecular en kilodaltons. También mencionar la proteína que cargaste en el gel, el tipo de bloqueo que utilizaste en tu membrana
los tipos de lavados que utilizaste para quitar el exceso de anticuerpo, así como mencionar el tiempo y la cantidad de utilización del anticuerpo primario y secundario, cómo colectaste estas imágenes, ya sea rayos X, estos ya no se utilizan, generalmente ya es digitales, la utilización de reactivos, de quimiluminescencia y además el software que utilizaste para la comparación de citométrica. Bueno, pues nada más les deseo happy blotting y que esta técnica pues tiene más de 53 años en uso. Gracias.